lograr hasta el día de hoy. Les voy a compartir el documento, la pantalla. Ya, entonces, esto hemos revisado en la clase de hoy con los estudiantes de la jornada matutina. Entonces, como ven, esta es una matriz con las piezas, las partes del ensamblaje casi completas. Lo que nos falta es la parte de tornillería y sujeción. Entonces, esta es la matriz, el punzón, la placa portapunzones, placa de apoyo, placa de sujeción. Y hacia la parte de abajo tenemos los calzos guía que están aquí en color plomo, la matriz de corte y la placa portamatrices. Y esta sería la chapa metálica a la cual vamos a someter el proceso de corte por punzonado, punzones de corte. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya, espero que sea productiva la clase. Vamos a empezar. Primero quería mostrarles un pequeño video acerca de cómo se realiza el ensamblaje por medio de lo que es el punzonado. Entonces, como habíamos visto, hay varias configuraciones. Vamos a empezar con la parte de teoría y después continuamos al video y de ahí nos dedicamos a la parte práctica. No se atrasen, tendrán listo Solid. Empecemos. Ya, punzonado en prensa o troquel de corte. Es el tema de hoy. Lo que pretendemos hoy ver es los conceptos básicos de troquel, las partes y reconocer el proceso de diseño en el software SolidWorks. Entonces, en este caso, tenemos aquí las definiciones de troquel. Entonces, necesito saber que ustedes van a estar participativos. Entonces, señor Pinos, ayúdeme, por favor, leyendo. Cada troquel está especialmente diseñado para la operación que va a efectuar y no es adecuado también para otras operaciones. Las dos mitades del troquel, entre las cuales se colocan la chasis en una mesa estacionaria y el punzón en una corredera guiada. Es la prensa a la que suministra el movimiento y la fuerza. Ya sí, un poco, no sé si me escuchan bien, escuchaba entrecortado. Medio el internet. Ya, en sí, No, sí lo escucho bien. por medio de prensa, de corte, lo que hace es trabajar una parte móvil en la parte superior y una parte fija en la base o bancada. Entre las dos van alineadas de tal manera que al ejercer la presión ejerce una fuerza de corte venciendo la resistencia a la cizalladura de la chapa metálica. Entonces, con esto y conociendo los conceptos de la clase anterior, donde habíamos visto las tolerancias que van a ser aplicadas y la distancia mínima que habíamos ya visto, entonces con esos dos conceptos vamos a partir a un diseño.
En este caso tenemos acá el esquema de los componentes de un troquel de corte, donde los principales, todo el conjunto es importante, los principales que tienen que tener medidas tolerancias exactas son el punzón de corte y la matriz de corte. Estos tienen que ir ligados a las tolerancias que habíamos visto en función del material y el espesor, para que nos quede las medidas adecuadas ante, ante esta situación. ¿Sí? Las partes que tenemos acá, vástago, es el elemento que nos permite sujetar la parte móvil, sujetarla a la máquina. Tornillos de fijación nos ayudan a que el conjunto se mantenga unido por medio de sus roscas y pernos. Los pasadores ayudan a lo que es guiar las piezas, igual de esta manera se pueden ubicar hacia la parte inferior una sola guía. La placa de sujeción logra que el ensamblaje del punzón con la placa de apoyo y la placa portapunzones se ensamblen a la parte móvil, porque tiene todos estos componentes, cada uno cumple sus funciones. La placa de apoyo es la placa que va a resistir cada vez que realizamos un corte, es decir, la placa de apoyo soporta la fuerza de reacción cuando nosotros realizamos un proceso de ciselladura. Entonces, baja el punzón, ejerce una fuerza de reacción. Aquí debe estar la chapa metálica. Cuando llegue el material acá, para que se recorte necesita una fuerza y esto genera una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción la soporta la placa de apoyo o aguantadera. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. La placa portapunzones ¿Puede repetir, Inge? lo que hace, recién se une con el audio y está desde que horas conectado. Ya vamos a leer los conceptos textualmente y están colocados después de esta diapositiva. Sí. La placa portapunzones lo que hace es sujetar el punzón de corte y tiene una forma específica, como podemos ver en la parte de acá. Tiene una parte cónica, la cual ayuda a que se retenga el punzón. Ya, vamos a la parte inferior. En la parte inferior nosotros tenemos algunos componentes. Estos componentes van en función del tipo de troquel que vayamos a hacer. Ejemplo, el troquel simple no utiliza esta placa guía extractor. ¿Sí? Utiliza simplemente desde los calzos guías hacia abajo. En este caso, lo que nosotros tenemos que diseñar, hemos partido desde la matriz más sencilla, desde el conjunto de troquelado más sencillo, entonces vamos a hacer un troquel simple. En este caso, ¿para qué sirve la placa guía extractor? Igual, alinea el corte, que no exista una desviación del punzón o cualquier sea el movimiento del punzón al realizar el corte. En esta posición, aquí, estará colocado el material que va a cortar. En este caso, una vez que nosotros recortamos, digamos, ejercemos la presión y se recorta el material, tenemos el tope. Vamos a trasladar el material y cortar la siguiente parte o pieza. La matriz de corte. En este caso, la matriz de corte es la que ayuda a dar la forma para que se realice el corte. Esta sección de aquí es la que contiene la tolerancia que habíamos visto en la clase anterior. Espero que tengan las diapositivas.
Contiene la tolerancia de acuerdo al espesor de la lámina que colocaremos acá. De acuerdo al espesor de la lámina, la tolerancia adecuada para que el corte tenga las medidas que se necesita. La matriz de corte parte de una sección recta de 2 a 3 milímetros más del espesor del material. Entonces, si el espesor del material es 1 milímetro, esta sección tendrá de 2 a 3 milímetros más que el espesor del material. Y después se desprende una sección cónica. Esta sección cónica lo que hace es ayudar a que el material pueda ser expulsado. ¿Sí? La placa guía extractor lo que hace es cuando se ha realizado el corte, queda la chapa metálica aquí, queda la sección de chapa metálica acá. El punzón tiende a adherirse a la sección que había cortado. Entonces tiende a adherirse. Entonces cuando sube el punzón, el resto de la chapa metálica va a hacer contacto acá y acá. Y eso hace que la pieza, el retal de material, se quede apoyado entre esta sección de los calzos guía. Entonces, para eso sirve la placa guía extractor. Para cuando tenemos el retorno del punzón, el material se mantenga en su guía. Los calzos guía suelen ser, tomarán en cuenta estas características, de 2 a 3 milímetros más anchos de lo que se indica del material. Por ejemplo, si el material que vamos a recortar es de 10 milímetros, bueno, perdón, de 100 milímetros, estos tendrán que ser 2 milímetros más a cada costado para que entre con holgura, pero no exista tanta desviación. Los calzos guías ayudan a que no se desvíe el material mientras vamos a hacer el proceso de punzonado de corte. La placa portamatrices lo que hace es ayudar a armar el conjunto inferior. Toda esta parte es del conjunto inferior de la matriz. Parte móvil acá arriba, donde está el punzón. Parte fija, la de acá. Está anclado a la bancada para soportar la fuerza que ejerce para hacer el corte. Entonces, ese es el funcionamiento principal. Entonces, ya vamos a leer las definiciones textuales de la bibliografía, a ver qué nos indica. Vamos. Empecemos, están 4 personas. Empecemos, señor Mayor. Piloto guía o pilotos centradores. Sirven para centrar el troquel con la chapa y garantizar un desplazamiento correcto entre cada uno de los pasos que debe realizar. Siguiente. Placa de apoyo. Es el elemento que soporta los golpes de los punzones, conocido también como sufridera. Placa guía o extractor. Tiene 2 funciones, la de guiar los punzones hasta la matriz de corte y el de extraer el recorte de chapa que queda totalmente adherido a los punzones. Vástago de sujeción. Acopla el troquel a la prensa. Pasadores. Su función es la de guiar entre sí las placas que componen la base matriz y el cabezal punzonador para que queden perfectamente alineadas. Calzos guía. Son 2 elementos paralelos cuya función es la de guiar la tira de chapa. Punzón de corte. Es el elemento que produce el corte por cizalladura de la chapa. Al introducirse en el agujero de la matriz, su sección transversal coincide con la forma de la pieza que se desea obtener y debe ser la misma que la de los agujeros de la matriz. Ya, hasta ahí vamos a ir reconociendo las partes que están acá. Pilotos guía, ¿dónde se encuentra? ¿Ya encontraron? Estamos como
los capítulos de Dora la Exploradora. A la derecha y... A ver, aquí está, pilotos guía. Lo veo, ¿dónde está? Ah, pilotos guía. Ah, ya. O pilotos centradores. Vamos, placa de apoyo. ¿Le encontraron? Arriba está en 1, 2, 3. El cuarto bajando ese. Ah, ya. Placa de apoyo. Siguiente, placa guía extractor. Abajo en la parte fija. La parte fija. Placa guía extractor tiene dos funciones. Guía los punzones hasta la matriz y extrae el recorte de chapa que queda adherido a los punzones. Entonces, esto es como que le limpia las rebabas que le queden y deja el material fijo en la parte de los calzos guía. Ese es placa guía extractor. Vástago de sujeción. Acopla el troquel a la prensa. Es la sujeción entre este conjunto y la máquina. Está acá. Pasadores. Guiar entre sí las placas para que componen la matriz. Estos son los pasadores. Calzos guía. ¿Dónde están? ¿Qué función tienen? ¿Sí están ahí, chicos? Sí, Ya, los calzos guía, ¿dónde están? ¿Parte móvil o parte fija? Parte móvil, la parte superior está acá. Parte fija, sujetada a la bancada de la máquina, es la parte que está abajo. ¿Dónde está calzos guía? en la parte fija. Ya, en la parte fija aquí tenemos. Lo que hace es guiar el material. Guiar la tira de chapa, dice acá. Ya. Siguiente. Punzón de corte, ¿dónde se encuentra? En la parte móvil. La parte móvil. Habíamos dicho que los ítems más importantes que intervienen en el diseño es el punzón y la matriz, pero no funcionan si no está bien hecho todo el conjunto de piezas que estamos viendo aquí. Y bueno, sigamos a la siguiente diapositiva. Continuemos. Siga, señor Casa. Ok. Placa portapunzones. Sirve de sujeción y guiado de los punzones. Topes. Son elementos que sirven de referencia para el correcto posicionado del fleje en el avance de este. Placa portamatriz. Es la base sobre la cual se apoya la matriz de corte. Su función es la de ayudar a la matriz a soportar el golpe de corte y servir de sujeción a todo el conjunto de la base matriz. Matriz de corte. Es justo con los punzones. El elemento que realiza el corte lleva la forma total o parcial de la figura a obtener. Tornillos de fijación. Sirve para unir entre sí las placas que componen la base matriz y las placas del cabezal punzonador. Placa de sujeción. Es el elemento al cual va sujeto el vástago. Sirve además de soporte o sujeción de todo el conjunto punzonador. Ya, aquí les he ido poniendo un check en los que son placa portapunzones, tenemos acá. Sirve de sujeción y guiado del punzón. Sujeta ahí el punzón. Por eso tiene esta sección acá arriba cónica para que el punzón se mantenga en su ubicación.
placa topes, perdón. Los topes está acá. Los topes permiten que se haga una referencia a la distancia que se va a trabajar, recorriendo la chapa cierta distancia para que se realice el corte. Placa portamatriz es en sí la que permite el ensamblaje del conjunto fijo a la bancada. Matriz de corte tiene la forma y es la que se encarga del corte por medio del contacto entre el punzón y la matriz. Se realiza el corte de nuestra chapa metálica. Tornillos de fijación. Bueno, nos mantienen todo el conjunto ensamblado, básicamente. Y placa de sujeción es la que permite el ensamblaje del conjunto móvil. Hace lo mismo que la placa portamatrices, pero en el conjunto móvil o punzonador, que es la parte que se encuentra arriba. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿Eso es accionado hidráulicamente, Inge, o cómo? Sí, por la fuerza que tienen que ejercer, por lo general son prensas hidráulicas las que trabajan en este caso. Les quiero mostrar el video en este momento, déjenme ver. Déjenme ver. Este es. Ya, ahorita les comparto la pantalla. Entonces, verán, esta es una prensa, como les indico, para matriz de corte y conformado. Entonces, en la misma prensa puede aplicar las varias opciones. En la parte de acá, este es el tope. ¿Se dan cuenta? Es el tope que permite desplazar la pieza a la misma distancia en cada uno de los desplazamientos que hace. El punzón es el que baja la matriz, la parte baja, placa puerta matriz, la de acá abajo, y estas son las guías que permiten el ensamblaje del conjunto. En ese caso, ahí estaba utilizando la misma prensa para conformar. En este caso tiene ya los moldes, matriz y molde establecidos. Entonces aquí miren, aquí estaría lo que es la distancia entre las figuras. Distancia mínima, podríamos dejar la distancia mínima, esperando que no haya una deformación. Se fue el Inter, creo. Ahí ya volvemos. Veamos. Se estima que un corte sobrepase el punzón unos 3 milímetros del espesor de la chapa para realizar un buen corte. Y también está controlando la retractación de la máquina. Esto para evitar un exceso de tiempos de trabajo y optimizar el tiempo y mejorar la producción. Entonces, en este caso, la guía la placa guía del punzón hace también a su vez la de calzos guía para que no se
dirija o se incline la chapa metálica. Cuando se retracta el punzón, provoca que la chapa sea sostenida y le desprenda del punzón la que se adhiera. El tope que está acá ayuda a que la distancia se mantenga equitativa, la misma distancia en cada corte. Solamente con ubicarse en esa posición. $1,200 unidades de producción por hora. 20 por minuto. En ese tipo de máquina. Entonces ahí tenemos algunos de los trabajos que podría hacerse en una troqueladora. Lo importante que quería destacar de esto es que se fijen en cómo trabaja el conjunto y cómo es la función de la parte fija, la parte móvil, básicamente del conjunto de troquelado. Regresando acá a las láminas. Vamos acá. Ya, entonces, en cuanto a lo que han sido los troqueles de corte, habíamos dado ya algunos conceptos, ya se puede entender. Entonces quiero saber qué es lo que ustedes han entendido. ¿Qué es un troquel de corte, señor Casa? Puede repetir, ingeniero, no lo escuché bien. ¿Qué ha sido el troquel de corte? Dígame una definición. A ver. Es una máquina donde se puede cortar bordes así o estampar. Complemente la información, señor Mayor. Es el que actúa con cizallamiento al formar las piezas deseadas, como pudimos observar en el video. Ya, dígame algo más, señor Pinos. La troqueladora es una herramienta que se usa para dar forma a materiales sólidos que van montados previamente en una base móvil, provocando que la pieza, digamos, superior quede encajada justo sobre la inferior. Y también existen unos desvíos que permiten que salga el material por la parte de abajo. El residuo del material. Ay, ya. Todo lo que han dicho sí es correcto, ¿sí? Entonces, el troquel es una herramienta que realiza la operación de corte. Ahí sí vamos complementando. La operación la realiza con el corte basado en el movimiento del punzón. Desde la parte superior realiza el corte sobre la matriz que está sujeta a la bancada o parte fija. Realiza el corte venciendo la resistencia a la cizalladura. Entonces ya, con que ustedes hayan atendido a la clase un poco, ya está más claro el concepto de qué es lo que queremos hacer. Ya, para esto tenemos diferentes tipos de troqueles que en sí se basan dependiendo de la cantidad de producción, dependiendo si es que aparte de las dimensiones y requisitos tengan otras funciones, es decir, va a ir en función del diseño. Además de eso, el dimensionamiento de los troqueles va en función de la necesidad y de los materiales que se vaya a trabajar. Como vimos en la clase anterior, la tabla donde estaban las tolerancias
y la distancia mínima entre cortes de punzón, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos un flujograma. Aquí. Entonces, para el diseño en sí, ahora sí espero que me hayan entendido un poco mejor. Para el proceso del diseño de troqueles de corte, nosotros tenemos las siguientes etapas, digámoslo así, en las cuales se puede ir trabajando y mejorando el diseño. Tenemos la primera, identificar la necesidad. En esto debemos identificar el material, cuánto va a producir, un costo estimado, ¿sí? Para ver si, sobre todo si es rentable utilizar un troquel. Por ejemplo, si van a hacer perforaciones, digámoslo así, en cierta etapa, si es que es mejor hacerlo por taladrado, si es mejor por troquelado, si es mejor por corte CNC, corte láser, etcétera, analizar todo eso en costos estimados. En la etapa de definición se tiene que realizar ya el análisis más profundo de cuánto debe rendirme la pieza, el material que voy a troquelar, las cantidades de producción que voy a poder cubrir de acuerdo a mi máquina. Teniendo todas esas consideraciones y basados en una idea previa, vamos a lo que es el diseño preliminar. Se va a empezar por un bosquejo en papel de lo que serían las piezas que se necesita, en dimensiones básicas. De ahí procedemos al diseño en detalle. Entonces ahí ya tendremos que calcular fuerzas de corte, de expulsión y diseñar cada componente de manera minuciosa, digámoslo así. Además de los tratamientos térmicos, procesos de mecanizado con los cuales se puede obtener. Para evaluar si nuestro diseño está acorde a lo que se necesita, nosotros podemos hacer primero partir por simulaciones en software, prototipado rápido, revisar el ensamblaje en los planos, todo. Y finalmente producimos la documentación, es decir, mandamos a que se construya o construimos en un taller. Sí, entonces necesitaremos el plano de ensamblaje, el plano de cada componente y la lista de materiales que se va a utilizar en la construcción de un punzón y matriz. Todo esto puede ser cíclico. Digamos, las cosas siempre se van actualizando, mejorando. Entonces, en la parte de diseño también es de esta manera. Por ejemplo, después de realizar una evaluación, regresamos puede ser hasta a la identificación de la necesidad, a definir bien nuestra idea. Al diseño preliminar podemos estar en esto mejorando nuestra idea antes de ejecutar. Entonces, para eso nos sirve el software. Entre estos diferentes tipos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este diagrama? Es parte de la prueba, ¿no? Yeah. Entonces, para troquelado nosotros podemos identificar 3 tipos. Simple, con guía de punzones y con pisador de fleje. Sí, la diferencia está en la complejidad de su estructura, las partes mecánicas que contiene y la precisión que puede brindar. El troquel simple, leamos. El avance de la chapa está regulado por topes y no hay ningún dispositivo para guiar el punzón en su carrera. Este tipo de troqueles se emplean poco y solo para trabajos de poca precisión, justamente como les había indicado,
El fleje de material o la chapa metálica puede moverse, desplazarse hacia los costados y no brinda una precisión. Aparte de eso, no existe una guía de punzones acá que le permita cortar en la ubicación indicada, sino este es el más básico, el troquel simple. Troquel con guía de punzones. En este caso, tiene unos punzones que ayudan a soportar el material. Ayuda a que se guíe el punzón. Obviamente los punzones auxiliares lo que hacen es ejercer la fuerza sobre el material, realizar un corte y estos cortes le ayudan a sostenerse fija. Y ahí el punzón ejerce su corte. Entonces, estos punzones auxiliares simplemente ayudan a alinear el material. Puede ser cortándolos o simplemente guiándolos, como vemos acá, cortándolos o guiándolos. La placa que se coloca acá, esta también nos sirve para que al momento de retirar el punzón hacia arriba, la chapa sea sostenida en esta parte de acá y se quede retenida en su espacio donde están los calzos guía, estos en celeste. Ya, en el caso del troquel con pisador de fleje, la diferencia es que estos ya tienen mayor precisión y en producción de grandes cantidades son los más recomendados. Sí, lo que ya tienen es resortes que le permiten el funcionamiento más rápido y la expulsión de las piezas cortadas. Igual en todos estos hemos visto cómo funciona el sistema en conjunto, a diferencia del primero que se encuentra en dos partes separadas. Ya deben estar unidos por medio de guías para que el conjunto esté siempre alineado, brindando así mayor precisión. Señor Casa, ¿cuáles han sido los tipos de troqueles que hemos visto? Steven Casa. Ya imagino que la computadora está media lenta. Los troqueles, los simples, Ya. los compuestos y los progresivos. O una latina. Ya no. Troquel simple, troquel con guía de punzones y troquel con pisador de fleje. Pisador de chapa metálica. Ya, entonces, estos son los que hemos visto ahí. Sí tienes razón de que existen los otros que había mencionado. Ya. En sí, el trabajo del punzón ejerce una fuerza de cizalladura al material hasta que se dé el corte. Entonces, justamente por eso es importante dimensionar el punzón. ¿Tienen alguna pregunta? Sino para pasar al software. Bueno, vamos a SolidWorks. Ya. Entonces, para el diseño del conjunto de un troquel de corte simple, este es el simple, vamos a empezar dibujando el producto. Después dibujaremos la chapa metálica o fleje de material, cómo se va a ir trabajando.
Y por medio de ensamblaje y las operaciones de ensamblaje vamos a generar los demás componentes. Es decir, acá el ensamblaje solo llega la figura y a partir de la figura obtenemos el conjunto ensamblado. ¿Sí? En este, como les había dicho al inicio, nos falta lo que es el vástago, sujeciones de tornillos, pasadores y algunos detallitos. ¿Sí? Entonces vamos a un nuevo archivo, nueva pieza. Ya, verán, en este momento, antes de avanzar más en los conceptos y estas cuestiones, necesito que por favor resuelvan la evaluación de diagnóstico. Entonces, en este momento les voy a activar la evaluación de diagnóstico para saber cómo están sus conocimientos antes de seguir avanzando. Entonces, Buenas tardes, dije. ¿Eso es en SolidWorks o así nomás? ¿qué cosa? La prueba de diagnóstico. Ya, la evaluación de diagnóstico no se va al promedio. Necesita saber el nivel de conocimientos que ustedes tienen, por una parte. Y por otra, no necesitan el programa todavía, solo manejar bien los conceptos y lo que se usa. Miércoles. Espérenme, no ha estado colocado. Mm, ya. Hay un poco de confusión aquí en la plataforma. Espérame un ratito. Tengo que cambiarles la fecha para que se les habilite la prueba. Hasta mientras sigan abriendo SolidWorks, tendrán listo para continuar con la clase después de terminada la evaluación.
Verán, se ha movido la evaluación de diagnóstico. Estoy tratando de ponerle primerita. Pero no se mueve. Entonces, verán, ingresen a la plataforma. Ya les voy a compartir mi pantalla para que vean dónde se encuentra, porque no se mueve de dónde está. Entonces ya les voy a activar ahorita. Ahorita van a rendir el primer intento. Son 3 intentos hasta hoy medianoche. Cada intento es de media hora. Sí, entonces les explico cómo van a ingresar para que puedan encontrar. Hay un poco de confusión porque se han importado algunas actividades que no debían estar ahorita en la plataforma. Oh, Ahorita les comparto la pantalla. Voy a ver como estudiante. Entonces ingresan a la plataforma, se van a matricería, presionamos las teclas Control F y escribimos diagnóstico. Ay, no puede ser, está confundido esto. Aquí está, en unidad 4, presionan Control F, escribimos diagnóstico, acá se movió el ítem. Entonces ingresan a la evaluación. Podría mandarles el link para que prueben. Bueno, ya les envío. Intentar resolver el cuestionario. Ahora tienen 3 intentos. El primer intento deben realizarlo ahorita. ¿Sí? Eso nada más. no sale Inge. A ver, comparta la pantalla para ayudar. Libro de manteca. Comparta la pantalla para poder ayudarle. Esa es Inge, de ahí. Inge, Presione las teclas Control F. no me sale. Control B. B labial. B de burro. Control B. Baje hasta el... Diagnóstico. No, con tilde. Diagnóstico. Borre la O. Ya debe salirle ahí. No. No, entonces baje. Siga, desplácese hacia abajo. Ahí escriba D. Está escribiendo mal. Día. La de la I, la A. No, siga bajando, por favor. Hasta la 4. Baje un poquito más. Ay, no puede ser. Espérame, reviso que está ya. Baje en actividades. Vamos a unirnos a... Vamos a abrir SolidWorks y vamos a empezar una nueva pieza. Entonces vamos a aplicar los conceptos que hemos visto, un poco de los videos, un poco de la teoría, y en base a eso vamos a diseñar un troquel de corte simple. Entonces empezamos. Les comparto mi pantalla y yo ya he pegado aquí las partes del troquel para tenerlo en cuenta. Sí, no olvidar.
Me avisan si es que voy muy rápido. Aunque ya les dije que tengan abierto Suar. Vamos aquí, guardémosle primerito. Este es ejercicio 2. Vamos a dibujar en el plano de planta. Control 8, croquis, croquis. Vamos a empezar con una figura centrada. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a empezar haciendo una ranura. Entonces este troquel lo que va a cortar es en forma de ranura recta. Ranura recta, acotada de extremo a extremo. La segunda opción, agregado cotas. Y vamos a trazar vertical. Ay, mejor era la segunda opción. Ya. Del centro al extremo y la dimensión. Listo, vamos a trazar que sean unas ranuras de 30 por 80. ¿Puede repetir, Inge? Por 80. Cogemos la opción ranura. Tenemos acá arriba. Seleccioné la segunda opción de ranura. Activé agregar cotas y ocupo la segunda opción de acotado. Estoy haciendo el croquis en el plano de planta. En vista isométrica nos quedaría en esta forma. Entonces a la chapa metálica, al perfil o al material, yo voy a hacer estos recortes. Pueden ser perforaciones para ventilación, podrían ser recortes para una carcasa, yo no sé, pero necesito un troquel que me recorte de esa forma la pieza. Entonces me voy a chapa metálica. Vamos a utilizar la chapa que está aplicada por defecto de espesor 0.7366. Pues no he cambiado ningún dato. En los factores de pliegue todo está lo normal para evitarnos tanto detalle y contratiempos. Entonces vamos acá, ok. Tenemos aplicado la chapa metálica en esta figura. Entonces se ve sencillo, ¿no es cierto? Ya, guardamos. Este era ejercicio 2. Esto es todo lo que necesitamos para empezar a hacer todo el troquel, la matriz, las placas, todo el conjunto. Solamente necesitamos el modelo que vamos a ocupar. Entonces, en base a este modelo, nos vamos a insertar esta figura en un nuevo ensamblaje, para en ese nuevo ensamblaje ir creando piezas que van a formar nuestro conjunto troquelador. Entonces, vamos acá a nuevo, crear ensamble desde pieza. Insertamos la pieza. Damos clic, insertamos, quitémosle este fondo que nunca me gusta. Vamos en vista isométrica. Entonces, esta es la figura que vamos a recortar. Pero en sí, ¿cómo se va a ir recortando esta figura? Para eso vamos a ir creando más piezas dentro del ensamblaje. Este es otro tipo de diseño. A partir de una pieza, ir creando dentro del ensamblaje las piezas. Entonces atenderán. En esta parte yo necesito escoger la cara donde voy a empezar a trabajar. Entonces voy a trabajar en esa cara. Pero para trabajar en esa cara en una nueva pieza, nosotros necesitamos insertar un componente que sea una nueva pieza. Entonces me voy acá a insertar componentes. Como ven, hay varias opciones. La que siempre utilizamos para ensamblajes es insertar componentes. En este caso vamos a insertar nueva pieza. Como ven, se ha creado ahí en el cursor del mouse, se ve ahí un visto en verde. Eso quiere decir que escojamos un plano, una cara con la cual queremos que tenga referencia a nuestra pieza. Entonces, en este caso, voy a darle clic en la cara que había mencionado, cara superior. Estoy dentro de una nueva pieza dentro del ensamblaje. Ya está escogido un croquis. Entonces, me voy control 8, vista normal a la cara seleccionada. Voy a trazar el rectángulo que va a ser
la chapa metálica de la cual vamos a hacer el corte y aplicamos un rectángulo de esquina a esquina, la primera opción. Vamos a ir acotando. Nosotros necesitamos que esto quede completamente definido. Entonces vamos a empezar acotando. Presionamos la tecla Shift para que nos acote la distancia hasta un arco, hasta la parte superior de un arco. Esta distancia, según la fórmula que vimos la clase anterior, ¿cómo quedaría? El espesor del material está de 0.736, 0.74 aproximadamente. En ese espesor, ¿cuál es la distancia mínima de corte? Entonces aplicamos la fórmula que nos dice paréntesis 5 por el espesor más 9. Todo esto sobre 12. Eso es igual a S, que va a ser la distancia mínima. Esta S a su vez va a ser esta distancia de aquí. Esto es S. Listo. Entonces, para aplicar este recorte, nosotros necesitamos calcular con esa forma. Reemplazando eso en el espesor, ¿qué me da? Resultado, chicos. Usamos la calculadora o mentalmente. 5 por espesor de 0.7366 más 9 sobre 12. Esta distancia S me da 1.05. O sea, basta que yo tenga un contorno acá de 1.05, aproximadamente 1.006 sería aquí. Ya podemos aplicar esta distancia. Obviamente, como podemos ver, esta fórmula no incluye más parámetros como tipo de material, resistencia a la cizalladura, coeficiente límite elástico. No incluye nada, esta solo incluye el espesor. Entonces, cuando esto sucede, el espesor no es un indicador suficiente de que si esto mida 1 milímetro, si esta distancia mida 1 milímetro o mida 1 milímetro entre el corte y el corte de al lado, no es garantía suficiente para mí. Obviamente soy muy conservadora y preferible no arriesgo a dañar todo un conjunto grande de trabajo. Entonces, esta medida... Sí. Señor Pinos, ¿tiene alguna pregunta? Disculpe, ¿trabajamos con 1.057 o con 1.06? Parece que no me escucha. A ver, esa es la distancia mínima. Entonces nosotros podemos poner más y estamos dentro del rango. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner 5 o 10. Mientras no esté debajo de esta medida, tengo que poner números mayores que este. Eso va a ser mi medida. Mi medida S va a ser mayor que este valor de acá. Entonces, con eso ya, del 1.05, eso les digo, es asumiendo. Acá va las guías, ¿no es cierto? Las guías para la chapa. Estas guías tienen una holgura de unos 2 milímetros para evitar ingresar a la fuerza o con mucho trabajo. Las guías de fleje, estas de acá. Entonces, para evitar eso, aquí tiene una holgura de 2 milímetros. Ahora, si esta distancia al borde mide 1 milímetro y por casualidad o por manipulación del operador, esta chapa ingresó así algo inclinada, ya el corte va a estar en riesgo. Entonces aquí hay 2 milímetros en este costado y 2 milímetros acá, en esta sección de aquí, antes de las guías de fleje. Entonces, sumaríamos 2 milímetros que puedo poner, digamos, inclinada la chapa
2 del otro lado, más o menos, para que tomar en consideración. Sería unos 5 milímetros, 2 más el 1.05, es suficiente. Con 5 milímetros nosotros podríamos tener aquí una holgura suficiente para no equivocarnos en la pieza de trabajo. Voy a colocar acá 5 milímetros. Sí, entonces, como ven, voy a ir justificando las dimensiones que ocupo. 5 milímetros. Esta chapa metálica viene, si sacamos del ancho de la plancha, ya sabemos de la medida 1.22 creo que es, o a lo largo 2.44, o bueno, esta plancha le habrán recortado de unos 400 milímetros, ya, para este trabajo. Entonces esta va a ser la plancha. Voy a generar aquí una cota, coloquémosle 150, solamente para que se defina completamente el croquis. Listo. Con respecto a esta chapa, lo que tendría es la ubicación de los demás cortes. Entonces voy acá. Esta es la chapa metálica, entonces me voy a operar a chapa metálica, brida base de pestaña. Y me fijo que trabaje en la misma dirección que la chapa anterior. Es el mismo espesor, no hemos cambiado y damos OK. El 7. Entonces, en la chapa metálica yo quiero hacer estos cortes. Ya dependerá de la aplicación, obviamente. Este es un caso práctico demostrativo. Entonces, todavía nos falta. Como habíamos dicho, la distancia mínima según la fórmula. Bueno, existen varias fórmulas y recomendaciones de algunos autores. Entonces, a quién le hacemos caso o qué creemos, es un poco todavía, digámoslo así, no tanto empírico, sino más por la experiencia del operador. Teníamos aquí el caso, el 1. Tenemos la fórmula que habíamos visto. Ya la fórmula, aplicamos la fórmula, me da 1.05. Ya, muy bien. Ahora acá tiene otra recomendación. El mismo libro dice para figuras simétricas, no homogéneas, o sea, recomienda que el espesor sea la distancia que va a estar entre los cortes. La distancia mínima sea el espesor para que recorte bien una pieza. Es otra observación. Acá vuelta nos dice el valor de la chapa, el espesor mínimo es igual a 1.5 veces la distancia del espesor de la chapa. Aquí. Entonces, para figuras regulares como esta, la distancia al borde, 1.5 veces el espesor de la chapa. Entonces, ¿ahí en qué nos decidimos, señor Pinos? Según la ecuación nos sale 1.05. Según la otra observación dice, la de acá dice, ocupa el espesor. El espesor de la chapa es 0.736. Y la última dice, si es que son figuras homogéneas como esta rectangular, aplique 1.5 veces el espesor de la chapa, que me da 1.100 algo. 100. Déjame ver. 0.7366 por 1.5. 1.105. Ya, entonces ahí ya ven, según las observaciones del autor, no es mandatorio, solo es como que recomendaciones. En lo que es matricería, sí hay muchas cosas que más se basan por la experiencia, los proveedores, recomendaciones para herramientas, trabajos. Entonces, según eso se va sacando los conceptos. Entonces, en este caso, ¿cuál escogerían? Como ven, los 3 valores han sido recomendados. Aquí está el 1, el espesor, 1.5 veces el espesor,
o ocupe la fórmula. Entonces, ahí que optamos simplemente por ser conservadores y no arriesgar, digamos así, el trabajo terminado, cogería el valor mayor. Y aparte de ese, le ponemos suficientemente mayor este valor para evitar tener errores. Sin exagerar tampoco que el desperdicio sea un problema vuelto. Sí, entonces estar entre minimizar el desperdicio y optimizar es bueno. Si es que nos arriesgamos a la falla por tratar de optimizar material, dañamos una matriz, un ensamblaje o mucho más material o defectos en el proyecto, digámoslo así, estaríamos peor. Son cositas que hay que valorar ya en la marcha. Vamos acá. Me voy a croquis. Voy a convertir entidades. Quisiera que se convierta esta de aquí. Bueno, no se convierte. Me recuerdo las medidas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos trazado con la segunda opción. Trazamos con medidas. Trazamos 80 por 30. Ay. 80 por 30. Como la distancia mínima de repetición por conveniencia hemos escogido 5 milímetros, vamos a crear una matriz de esta operación. Operación extruir corte, vincular al espesor, se va a recortar ahí, ok. Voy a repetir en esto una matriz lineal de corte. ¿Sí? Entonces me voy acá a matriz lineal, selecciono la primera dirección que será esta hacia el otro lado, que se repita. ¿Cuál distancia tengo que, aquí en operaciones, voy a seleccionar la operación de cortar extruir? ¿Qué distancia tiene eso? ¿Cada cuánto tengo que repetir? Como dije, la distancia a los bordes cogí de 5. Aquí también puedo coger de 5. Entonces esto mide 30 de ancho, que era lo que el otro día se estaban confundiendo. Esto mide 30 de ancho, más 5 del espacio que va a quedar. Más 5 del espacio que va a quedar para que el fleje no se caiga en partes, digámoslo así. Voy a seleccionar en el sentido contrario. La distancia es 30 de ancho de la figura más 5 milímetros que quiero que quede la distancia mínima de separación, que sería 35. Vamos a repetir 5 veces. Ok. Como ven, ahí estaría los recortes. En el paso a paso irían así los recortes. Estamos ahí en vista isométrica. Guardemos. Ya. Como ven, antes de guardar, aquí esta figura ya tiene este ensamblaje y ahora tiene 2 piezas. La pieza, digamos, el resultado y tiene la chapa metálica. Entonces a esta le voy a llamar chapa. Listo. Vamos a graficar ahora sí el punzón y el conjunto punzonador, que sería la parte superior. Para esto y para evitar confusiones, voy a copiarme esta foto de las diapositivas que tienen en la plataforma tema 2 y le voy a pegar por acá. Ya. Hasta aquí que hemos dibujado de este gráfico, nada. Sinceramente no hemos dibujado nada. Solo hemos dibujado la chapa que iría por aquí.
pero es útil tener este concepto, ya que con esto vamos a trazar hacia arriba el conjunto y hacia abajo la matriz y la placa portamatrices. Entonces, continuemos. Espero que estén hasta ahí. Vamos hacia arriba. Sí, entonces ahorita voy a actualizar. Si ustedes se fijan que acá hay un semáforo pequeñito, significa que necesita actualizarse. Presionamos control Q, Q de queso, o presionamos acá el semáforo. Ya, listo, actualizado, ya no hay el semáforo, ya no hay ninguna observación por ahí. Nos vamos a crear una nueva pieza, que esta va a ser el punzón, y vamos a trabajar en función de lo que nos dice la teoría, de cómo es la función del punzón. ¿Sí? Entonces, para esto voy a trabajar en esta de aquí. Voy nuevamente, repito el proceso. Nueva pieza, insertar componentes, escojo la opción nueva pieza, selecciono esta cara y ahí voy a trabajar. Entonces me voy a control 8. El punzón, por teoría, me dice que tiene que pasar del eje 2 milímetros a 3 milímetros hacia abajo, como habíamos visto en el video. En este caso vamos a hacer modelados repetitivos. Vamos a ir trabajando con la operación, las más básicas, la que ya vimos. En insertar nuevo componente, nueva pieza, vamos a crear croquis, convertir entidades y extrusión. No hay ninguna operación que ustedes no conozcan de lo que es CAD. Entonces, es algo sencillito. Entonces, vamos a ir aplicando aquí todo. ¿Sí? Lo más básico, solo extrusión. Vamos a convertir en... Dígame. Disculpe, si no le, como le digo, le guardé solo la ranura, si quiero seguir trabajando ahí, ¿no vale luego o sí? Como en el ensamblaje. Tiene que estar en un ensamblaje para que pueda trabajar como estoy. Ya, listo, gracias. No sé si me explico. Ya, a ver, de aquí, lo que nos dice la teoría es que el punzón tiene que bajar de 2 a 3 milímetros por debajo de la chapa metálica que va a cortar, y esos 2 o 3 milímetros son los que se ingresan dentro de la matriz. Entonces el punzón, veamos en la gráfica, el punzón aquí va a ingresar estos 2 o 3 milímetros que vemos aquí en la matriz. Ya, entonces, como es esta que estamos dibujando es una simple, no tiene esta placa guía extractor, no tiene. Entonces, estamos dibujando solo desde estos componentes hacia abajo. Y hacia arriba tiene todo. Sí, lo de arriba no se puede omitir, esto es el diseño más simple. Es troquel de corte simple, está haciendo honor a su nombre. Entonces, vamos acá a generar el punzón. En operaciones seleccionamos extruir. Vamos a extruir hacia la dirección, hacia abajo. Como les había dicho, tiene que pasar de 2 a 3 milímetros, entonces 3 milímetros, es seguro. Entonces 3 milímetros más el espesor de la chapa, .774 ya. .7366 hacia abajo. Entonces el punzón cuando corte baja esa distancia. Listo. Vamos hacia la dirección 2. La dirección 2 puede ser unos 20 milímetros. Esto depende de cómo esté el conjunto ya con los calzos guías, con todas las piezas en el ensamblaje. Entonces yo recomendaría 20 milímetros al menos. Ok. Según lo que habíamos visto la clase anterior, decía que aquí en esta parte puede tener un anillo de 3 a 5 milímetros o a su vez un cambio de sección. Entonces, como esta es una pieza que está sometida a golpe, digamos, y tiene que ser resistente, no podemos hacer un cambio de sección brusco. Entonces vamos a utilizar nuevamente las mismas operaciones, croquis.
croquis, convertir entidades y extruir. Extruir. Esta vez vamos a hacer una extrusión con ángulo. Una extrusión con el ángulo de salida hacia afuera de 20 milímetros. Listo. A ver. Ahí podemos ver, ¿sí? Entonces ahí está ya el cambio de sección que habíamos visto, que no tiene que ser brusco por obvias razones y por los conceptos que nos guía resistencia de materiales, habría concentración de esfuerzos y fractura. Entonces, mientras más tiempo de vida útil nosotros tengamos con una pieza de troquelado, mucho mejor. Entonces sería 10, 20 milímetros, ok. 10 grados, 20 milímetros. Hasta ahí no es todo. Esto recién es la parte, digamos, la parte que va a estar más en contacto con la parte de acá. Es decir, hasta ahorita lo que tendríamos dibujado según este gráfico sería esto de aquí. Hasta ahí. Entonces nos falta todavía la parte de la sección donde irá en la placa portapunzones. Y en esta parte superior tiene una parte cónica, que es la que ayuda a que se sujete en la placa portapunzones. Listo. Me voy a esta cara. Nuevamente el mismo proceso, repito, croquis, croquis, convertir entidades, operaciones, extruir. Extruimos 50. Listo. En esta parte de aquí nos indica que aquí hay una parte cónica. Aquí hay una parte, voy a coger otro color para que puedan ver. Aquí existe una parte cónica acá y acá. Entonces esa parte cónica ayuda a que se sostenga ahí el punzón. Es decir, que no caiga. Ese no se va hacia abajo porque tiene este borde. Para el ensamblaje de este conjunto, mientras van armando mecánicamente, ingresa desde arriba este punzón. Tiene que calzar acá con las medidas. ¿Sí? Entonces ya veremos el uso de tolerancias acá para que no haga juego ni tampoco entre con mucho apriete. Listo, entonces esto ingresa desde arriba. Entonces tiene una sección cónica acá arriba. O también nos dice que es una sección en forma de anillo de 3 a 5 milímetros. Entonces nosotros vamos a ocupar la más fácil, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que ustedes toman esas decisiones es cuando empieza a hacerse propio el diseño. Si no, vamos acá, extruir, selecciono la cara, convertir entidades, selecciono, perdón. Como les digo, tenemos que hacer un anillo o un borde de 3 a 5 milímetros. No estoy exagerando, ocupo 5 milímetros por precaución, ¿ya? Entonces marco, equidistancia de entidades, 5 milímetros. Ok, listo, tengo el croquis, ahora me voy a operaciones, extruir, y voy a extruir al menos 5 milímetros. Porque en este caso, visto desde acá, ya no habrá concentraciones de esfuerzos acá arriba, o si va a haber. Opinen. Sí, yo le dejo así 5 milímetros y está ahí el cambio de sección. ¿Va a haber concentración de esfuerzos o no? Fíjense, si nosotros, para eso es la placa de apoyo. La placa de apoyo es la que resiste cada proceso de troquelado. Entonces, cada corte, la fuerza va a ser transmitida a esta cara y esta cara a su vez va a transmitir a la placa de apoyo. Entonces, hasta ahí hemos dibujado el punzón. Es una de las piezas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 9, sin tomar en cuenta los tornillos, pasadores, tope. Ya. Entonces vamos a continuar dibujando la placa portapunzones. Vamos, esta pieza ya está lista. El punzón está ok. Vamos. Esto puede irse, como vimos en el diagrama del proceso de diseño de una matriz de corte, de un troquel de corte. Obviamente podemos llegar a la conclusión de que hay forma de optimizar esto, ir cambiando las dimensiones en el trayecto. Este se llama punzón. Listo, actualizamos. Voy a dibujar el siguiente. Me voy a nuevamente insertar componentes, nueva pieza, selecciono un croquis donde quiero que se apoye, es en esta cara superior del punzón. Obviamente ahí va a estar la placa portapunzones. Me voy a en esta cara. Tengo varias formas de dibujar, ¿no? Control 8 para verle de frente y vamos a empezar con un rectángulo centrado en el punzón, para que la fuerza se distribuya de manera uniforme. Entonces vamos a pensar esto en unos 250 por 250. Sí, acotamos. Es decir, 25 centímetros. Está centrado con respecto al punzón, por eso es importante que se tenga en cuenta dónde quedan los orígenes de las piezas para poder ir trabajando. Esta es la placa portapunzones, operaciones, extruir, y vamos a extruir hasta esta parte de acá, ¿sí? Justo donde existe el cambio de sección, miren. Hasta el vértice. Y podemos ir seleccionando vértices de otras piezas, aristas de otras piezas. Esa es la ventaja de hacer un diseño dentro de un ensamblaje, ir modelando nuestras piezas faltantes. ¿Ok? Ya. Esto es sumamente importante que tengamos aquí en cuenta cómo va a ser realizado el corte que va acá. Entonces me voy a croquis. Necesito nuevamente convertir esta entidad de aquí, pero no me deja. Voy a dibujar, no hay problema. Voy a dibujar la ranura del segundo tipo, acotada de la forma 2, y voy a trazar. Ay. Voy de nuevo. Cogemos ranura en la cara, opción 2, acotación del segundo tipo. Busco el centro. Eso. Y para que esto sea completamente definido, como habíamos dicho, 5 milímetros por lado, esto tendrá 40. No. Evaluemos. Vamos a calcular, medir. Vamos a medir cuánto tiene la ranura aquí. Vamos a cambiar la visualización. Me acordé que hicimos acá abajo un cambio de sección, ¿sí? Por medio del cono que está ahí. Radio 1853. Radio 1853. $18.53 por 2. Más 5. Más 5 a cada lado. Que sería más 10.
La cota en azul, y yo le cambié los colores, la cota en azul es una cota conducida. Entonces, esas serían las dimensiones. Voy a aplicar la extrusión de corte de 5 milímetros. Operaciones, extruir corte, 5 milímetros. Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos dibujada la placa portapunzones. Vamos acá a cambiar el nombre. Placa portapunzones, actualizamos que no nos quede que no nos quede el semáforo acá, que falta actualización. Voy a cambiar las opciones de visualización, voy a dejarla en sólido nuevamente. Ya voy a cambiarle la transparencia, para eso vamos acá. Ya, esa voy a cambiarle la transparencia. Entonces ahí está. Placa portapunzones, incrustado el punzón. Nos toca dibujar. Hasta ahí ya tenemos el punzón, placa portapunzones. Nos falta la placa de apoyo. Vamos allá. Para la placa de apoyo igual necesitamos una cara, un croquis donde trabajar. Entonces vamos a insertar nueva pieza. La cara de trabajo será la cara superior. Marco la cara de nuevo, el mismo proceso. Convertir entidades, operaciones, extruir. Esta placa de apoyo ya no es de mucho espesor, pero sí tiene que ser resistente. Sí, por lo general son de fundición. 10 milímetros de espesor ahí para que resista el trabajo. Sufridera o placa de apoyo. Ok, eso es todo lo que tenemos que hacer en esta pieza guardado. Vamos a cambiarle el nombre, esta es placa de apoyo. Placa de apoyo, listo. Actualizamos para que no exista ese pendiente ahí. Voy a cambiar la transparencia, voy a agregar una apariencia para que se vea en otro color. Ok, listo. Bien bonito. Vamos, ¿qué nos falta? Placa de sujeción. Esta placa de sujeción nos servirá para que se sujete hacia la máquina con el vástago, hacia la prensa pendiente el vástago, y también nos permite ensamblar todo el conjunto en un solo cuerpo. Entonces voy a esta cara superior. De nuevo voy a insertar nueva pieza. Escojo la cara. Selecciono la cara, pongo convertir entidades, operaciones, extrusión y vamos a extruir. Esta sí tiene que ser de un espesor de unos 5 milímetros al menos, ya que es la que retiene el peso de todo el conjunto y la fuerza hacia el ensamblaje y hacia el vástago de la máquina. Entonces pongámosle 50. Ok. Listo. Tenemos la parte superior del conjunto. Imagínense lo difícil que es que fuera estar tomando las medidas y estar dibujando de pieza en pieza, guardando no sé cuántas piezas y de ahí para recién venir acá a generar un ensamblaje. Le agregamos una apariencia. Pongámosle un color que les guste. Morado, azul. Por ahí va. Listo. Entonces ahí ya tenemos la placa portapunzones, la placa de apoyo sufridera, la placa de sujeción que va a estar sujetado al vástago. Listo, el conjunto modelado hacia arriba está listo. Voy a ir, quiero que vean algo.
Por ejemplo, lo que acabamos de dibujar, este nos falta todavía trabajarle, la placa portapunzones. Todavía le falta un cambio de sección. Voy a aislar para que se puedan dar cuenta. Clic derecho, aislar. Entonces, como ven, en esta todavía no está una perforación por donde pasa el punzón. Voy a la cara. Croquis. Tengo que ingresar a editar esta pieza primerito. Clic derecho, editar pieza. Ahí sí, marco la cara. Voy a croquis. Croquis. Como les había dicho, vamos a aplicar equidistancia de entidades. Equidistancia de 5 milímetros hacia adentro. Listo, ahí sí, operaciones, extruir corte por todo. Ahí está la placa portapunzón. Ok. Entonces ahí sí vamos a ver si esta le pongo en transparencia. Ya se puede ver cómo está la placa portapunzones con el punzón en sí ahí dentro. Esto básicamente es para poder irnos dando cuenta que el proceso puede ser modificado mientras vamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, ahí está. Para que se pueda apreciar. El punzón, pongámosle, debería ser de un material resistente. Ahí. Ya. Listo. Vamos hacia la parte. Esto sería la parte del punzón. Vamos abajo a diseñar la matriz, los calzos guía, matriz de corte y placa porta matrices. Vamos, control 7. Vista isométrica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada que baja, realiza un corte, se sobrepasa 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, con el tope, voy a poner aquí, el tope. Entonces, el tope lo que nos permite es que la figura se desplace la misma distancia. Entonces, dependiendo de la figura, es donde yo pondría el tope. Por ejemplo, voy a ponerle el tope aquí. No se ve mucho. El tope ahí. Entonces, realice el corte aquí, recorre la pieza acá, igual, empujan la lámina, sienten el tope, de ahí realizan nuevamente el corte. No es el corte. Recorre, nuevamente realiza el corte y con eso estas distancias se mantienen siempre. Las distancias entre los cortes de la chapa son homogéneas. ¿Sí? Se van a mantener mientras el ensamble esté bien hecho. Ya, hasta ahí 2 minutitos, ¿ya?
Listo, continuemos. Vamos hacia la parte de la matriz, la parte fija que va en la bancada, la parte inferior que podemos ver acá en el gráfico. Empecemos dibujando los calzos guía. Como les dije, estos van a tener una holgura de unos 2 milímetros para que no afecten el ensamblaje. Voy a actualizar porque la placa de sujeción estaba con un mensaje. Vamos acá. En la parte inferior vamos a dibujar los calzos guía. Vamos ahí. En ensamblaje, nueva pieza. Seleccionamos la cara de trabajo. Listo. Me voy a ver en vista normal a esa configuración. Voy a colocar los calzos guía. Entonces, estos de preferencia tienen una longitud extra hasta el borde por donde ingresa la chapa metálica. En este caso, la chapa metálica está ingresando desde acá. Vamos a hacer el corte y por acá sale el producto. Sí, entonces tendremos que aplicar esos calzos guía con un excedente, digámoslo así, hasta el borde por donde ingresa el material. En ese caso vamos a acotar 35 milímetros de ancho. Esta dimensión, por ejemplo, de 35 milímetros, la decide el diseñador. Con 35 milímetros nosotros podemos poner hasta unos pernos de media pulgada tranquilamente, que no nos afecta que se vaya a romper por el agujero ni cosas de eso. Entonces esto es ya. La holgura que les había dicho, acá vamos a colocar de 1 a 2 milímetros. Entonces, 1 milímetro para que el operador pueda meter ahí la chapa metálica para hacer el corte. Hay que analizar primero el proceso del cual viene esa chapa metálica. Por ejemplo, puede venir de una cizalla. Entonces, si viene de una cizalla, obvio va a tener rebabas, bordes, no es un corte exacto. Entonces, dejar aquí una holgura. Voy a colocar 2 milímetros a cada lado. Una holgura. Igual tienen que ser las dos de la misma medida por facilidad de construcción. Colineales. Y voy a colocar acá una sobremedida de unos 50 milímetros para que el operador pueda ubicar la chapa metálica antes de meter las manos, antes de meter la mano dentro del troquel de corte. Entonces 5 centímetros, no sé, ahí se analizaría si es que es muy poco, si está bien, de acuerdo ya a la máquina, las dimensiones en sí. Pongámosle 80, ¿qué tal queda? Ya, 80 milímetros podría ir. Entonces con eso ya vamos a tener nuestros calzos guía. Vamos a operaciones, vamos a extruir con un espesor de unos 15 milímetros suficiente, o 20, para que tenga mayor rosca nuestra figura. Hay que tomar en cuenta aquí la dirección a la cual se extruye, porque obviamente estos calzos guía son los que no permiten que la chapa metálica se desplace hacia los lados. Obviamente van a ir hacia arriba, así. Ya, aquí es donde yo les decía que es importante tomar en cuenta las dimensiones del punzón. Imagínense, ahorita el punzón ya ha realizado el corte en esta profundidad, ya está a la profundidad que realizaría el corte de la chapa metálica.
Hay que ver, revisar que no colisione con ninguna otra pieza o contacto que tengamos ahí. Entonces los calzos guía les puedo ir redibujando o ir cambiando las dimensiones del punzón de acuerdo a lo que yo necesite. En este caso 15 milímetros me parece suficiente. Listo. Estos calzos guía, como les dije, no permiten que la chapa metálica se mueva hacia los lados. Ya, en estos calzos guía nosotros tenemos una pieza extra, que es una pieza que se coloca por la parte inferior. Acá podemos verla. No, no se ve. Una pieza que se coloca por la parte inferior para que esta chapa metálica ya tenga apoyo desde antes de entrar a la parte de troquelado. Entonces ya va a tener acá abajo una sujeción que le va a servir de apoyo. Entonces me voy a esta cara, croquis, rectángulo. Vamos a trazar un rectángulo igualmente de 35. Perdón, aquí aplicamos 50, ¿no es cierto? 50 de sobre medida, 50. Y ahí va a estar la chapa metálica que nos va a permitir trabajar sin meter las manos, sin arriesgarnos prácticamente en operaciones, extruir hacia abajo 15 milímetros. Esta como solo es apoyo podría ir de menor espesor. 10 milímetros, asegurarnos de no fusionar resultado. ¿Ok? Listo, entonces ahí tenemos las tres piezas, la chapa metálica, voy a salir del conjunto. Listo. Esos son los calzos guía. Vamos a la parte inferior a dibujar ahora sí lo que sería la matriz. Hasta aquí hemos dibujado calzos guía. Calzos guía. Habíamos dicho que la placa guía extractor no aplicamos aquí. Calzos guía sí necesitamos. Y matriz de corte, y la matriz de corte vamos a dibujarla ahorita. Ya, me voy. Nuevamente repito esto, cambio de nombre. Actualizo. Me voy de nuevo, insertar componente, nueva pieza. Selecciono la cara de trabajo, que será esta de aquí, porque el conjunto va ensamblado ahí. Control 8. Y vamos a trazar el conjunto de nuestra matriz. Por hoy no vamos a considerar mucho las dimensiones que nos parezcan grandes o tal, sino vamos a fijarnos en el proceso de diseño. Esta parte aplicamos, veamos si se convierte, convertir entidades, operaciones, extruir. Como les dije, esas son las que vamos a tener de a diario. Pero aquí necesitamos algo. Si nosotros cortamos, por ejemplo, esto mide 30. Si nosotros cortamos el punzón de 30 y la matriz de 30, eso no entra ni funciona. No calza el uno en el otro. Entonces, para eso habíamos visto en la clase anterior la tablita de esto de los datos. Entonces, les voy a proyectar eso. Entonces, según esta tabla, esta de aquí, habíamos visto que según el espesor y el tipo de material, nosotros tenemos que aplicar una determinada tolerancia. Entonces, aquí vamos a ver cuál necesitamos. En este caso, voy a trabajar con acero simplemente. El espesor que tiene, ya lo dibujamos, es de 0.736. Entonces, cae en este rango. Como es acero, corresponde esta medida de aquí. De 0.12 a 0.20. Lo que yo debería hacer es una
interpolación para sacar el valor exacto que necesitamos. Pero por cuestiones de tiempo, ya nos queda 8 minutos, voy a seleccionar 0,12. ¿Sí? Bueno, aproximadamente 0,14 sería para 0,7. 0,14. Entonces, eso es con la que voy a trabajar. Me voy acá. Este contorno tiene que cambiarse por uno adecuado a la tolerancia de 0,14. Me voy a croquis, equidistancia de entidades 0,14 y le pongo que me convierta en geometría constructiva la geometría base. Entonces, que me extruya hacia afuera. Listo, repito. Equidistancia de entidades, seleccionamos. Hacia afuera. Listo, ahí tenemos la tolerancia aplicada. Ahí sí nos vamos a operaciones, extruir. Selecciono el contorno que quiero que extruya. Como habíamos dicho, esto va a unos 3 milímetros. Aquí ya apliqué la tolerancia de 0,14 a cada lado. Entonces he copiado la figura con equidistancia 0,14 a los lados. Selecciono la figura que deseo realizar la extrusión. Como nos decía, unos 3 milímetros para que pueda atravesar el punzón y realizar el corte. 3 milímetros a más del espesor de la chapa. 3,74. Ya, ok. Y de aquí vamos a tener que hacer, es una cavidad cónica en esta parte. Es una cavidad cónica acá. Aquí. Cónico. Para que el material pueda salir. Entonces vamos acá. Voy a aplicar una extrusión. Nuevamente, croquis, convertir entidades. Croquis. Convertir entidades, operaciones, extruir, extruyo 50. Voy a aplicar una extrusión de corte con la sección cónica para mayor facilidad de visualización. Clic derecho a aislar. Voy a seleccionar la cara. Operación croquis. Convertir entidades. Croquis. Convertir entidades. Operaciones. Extruir corte. Con un ángulo. Invertir el lado del ángulo. 10 grados. 50 milímetros. Recortado. Listo, tenemos la pieza. La matriz. Listo. Nos vamos a la pieza matriz. Listo, guardemos que no nos juegue una mala pasada el sol. Guardar todo, desea guardar, este es ejercicio 2 con el paralelo B. Guardar con referencia, guardar todo. Listo, entonces tenemos hasta ahí, hemos dibujado el producto, la chapa metálica, el punzón, la placa portapunzones, la placa de apoyo, la placa de sujeción, calzos guía, la matriz y solamente nos falta la placa portamatrices. La placa portamatrices se ubica en la parte inferior y solamente tiene una sección hueca que permite que por ahí salgan justamente las matrices, los resultados del troquelado. Insertar nueva pieza. Selecciono la cara, control 8, marco la cara, convertir entidades, operaciones, extruir,
De una vez voy a dibujar el croquis interior. Croquis, como les dije, esta simplemente basta con que tenga una sección hueca interna y ya funciona. Operaciones, extruir, 50. Salir de... Ya, ahí tenemos ya elaborado todo el conjunto. Lo que nos faltaría es aplicar tornillería. Ya con eso tenemos el trabajo desarrollado en 2 horas. Ya, listo. Eso sería la matriz de corte simple. Listo. Para la siguiente clase ustedes van a desarrollar el mismo proceso. Van a utilizar en vez de una... ¿Cuál es esta? De una ranura recta, van a utilizar un rectángulo. Redondeado las esquinas para no tener aristas vivas. Hasta ahí nos quedaríamos. Eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Inge, Sí. disculpe, tenemos que hacer una réplica de esto. En vez de que sea una ranura redondeada, van a ser de una figura de rectángulo. El proceso como Bien. Inge, y disculpe, Sí. este video, ¿dónde va a subir? Y está el video de la clase del paralelo A y está subido. Déjenme, les comparto ahorita por aquí el link. Si desean. Déjenme ver. Funcionado por prensa. Hicimos una figura un poquito más compleja. Ya les paso yo el enlace de YouTube ahorita por medio de este chat. Ahí está el video en YouTube. En la misma lista de reproducción les voy a poner de la clase actual. Y ahí, ya, gracias, Inge. Ya.